lo que hemos visto del capítulo 3, empezando por Nicodemo, hablándole el Señor de el nuevo nacimiento y cómo en el transcurrir de este libro nos vamos a dar cuenta, leyendo en los últimos versículos, que Juan quiere dar a entender que este nuevo nacimiento solo se puede dar por medio de la persona de Cristo. No hay otra manera. Entonces, vamos a leer el pasaje que tenemos, que son los versículos 31 al 36. Dice así la palabra del Señor. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, esta atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, amado Señor, por permitirnos, Padre Santo, reunirnos en tu nombre, oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos des sabiduría, que abra nuestros entendimientos, amado Dios de gloria, en estos momentos, Señor, para poder compartir tu palabra veraz, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, amado Señor. Que toque nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra, tus verdades, oh Dios de gloria. Que sean agradables a nosotros, Señor, esta enseñanza, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más los propósitos tuyos con nosotros, amado Dios, como iglesia tuya que somos, Padre Santo. Enséñanos, instrúyenos, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Que esta palabra tuya dé fruto abundante en nosotros. Amén. Y este pasaje tiene por título El que viene de arriba. Pero lo vamos a dividir en tres partes. Primero, un testigo superior o supremo, versículos 31 y 32. Segundo, la plenitud del Padre en el Hijo, versículos 33 al 35. Y tercero, las consecuencias de recibir o rechazar su testimonio, versículo 36. Es un testigo superior o supremo. Dice el versículo 31 y 32, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y vemos aquí, pensando que el apóstol decide colocar ese sobre todos dos veces, dándole una suprema importancia a que el testimonio de Cristo y que el mismo Cristo es sobre todos. Esta parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan no se tiene para algunos muy claro si es un escrito personal del evangelista o si éste escribió lo que escuchó decir por boca de Juan el Bautista. Yo personalmente creería que estas palabras hacen parte de la exposición que estaba haciendo Juan el Bautista en ese momento. A sus oyentes, entre ellos a los fariseos que allí se encontraban. Es interesante ver cómo mientras el Señor Jesucristo dice de Juan, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, según Lucas, capítulo 7, versículo 28. Mientras
Juan dice del Señor que el Señor está sobre todos los que estaban y que hoy en día hablan en nombre de Dios. Eternamente está sobre cualquiera que hable la palabra de Dios. Ningún hombre puede siquiera acercarse un poco a la altura del testimonio dado por Cristo. Nadie. Pues él habló de lo que vio y escuchó de primera mano, pues él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Solo puedo decir lo que escucho yo directamente de él. ¿Qué hombre puede decir o aseverar algo así? Nadie. Ni siquiera Juan el Bautista, siendo el mismo Señor el que daba ese testimonio en Lucas 7, diciendo de Juan que entre los nacidos de mujer no había otro mayor que él. Ese mismo Juan decía del Señor que era superior a todos. Juan siente un precedente que todo predicador o maestro debe tener presente. Y es que el Señor está por encima de todo y de todos. Y si bien Juan el Bautista dice esto con respecto de sí mismo y de los fariseos allí presentes, seguramente alguno de ellos, de estos fariseos maestros de la ley, creo que Juan el Evangelista lo incluye como una verdad irrefutable a tener en cuenta para los maestros y los discípulos de la época. Para que todo maestro al enseñar la palabra de Dios sepa que Cristo está por encima de él. Para que todo discípulo entienda que su maestro no puede estar por encima de Cristo. Recordemos que el Evangelio según San Juan es el último que se escribe de los evangelios. Y para ese entonces ya se habían levantado falsos profetas dentro del movimiento cristiano. Ya existían los falsos profetas. Para eso vamos a leer Judas capítulo 1, que es escrito un poco antes del Evangelio de Juan. Quiero que leamos en Judas capítulo 1, hablando Judas acerca de los falsos maestros. Dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y hablo de este pasaje porque aquí nos enseña pues, de aquellos, una característica de los falsos maestros. Esta epístola fue escrita alrededor del 65. Por eso digo un poco antes de que Juan escribiera el Evangelio. Y ya habían falsos maestros. Entonces Juan tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Gente que estaba negando a la deidad de Cristo también. Y dice algo interesante Judas aquí, y es que hablan de cosas que no conocen, de lo celestial. Que quién era el único y
que el apóstol Juan está diciendo aquí, que tiene la autoridad para hablar de las cosas del cielo, el Señor Jesucristo. Pero una característica de un falso maestro, falso predicador, es que habla eh, vanidades de lo que no conoce. ¿Sí? Y escuchamos, creo que alguna vez hemos escuchado testimonios de esas personas que dicen que fue tomado y fue llevado al cielo y otros que fueron llevados al infierno. ¿A qué? No sé. Yo el único día que quisiera llegar al cielo fue para estar en la eternidad y estar allá eternamente con el Señor. Yo creo que ese sería el anhelo más grande que podemos tener como creyentes, ¿cierto? No en vida, sino después de la muerte que lleguemos allá al cielo. Pero estas gentes, sí, dice eh, el apóstol Judas, que son soñadores que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablan de lo que no conocen. Y Juan, creo yo, Juan el apóstol escribe esto al respecto de lo que dice Juan el Bautista, enseñando esto, que el único que tenía esa autoridad para hablar de las cosas celestiales era nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, a la verdad, tenemos ciertas limitaciones como hombres a la hora de hablar de eso. Y es mejor no hablar si no se tiene el conocimiento de lo que se va. En el versículo 32, Juan afirma, y nadie recibe su testimonio. Esto en concordancia con las palabras del Señor en el mismo capítulo 3, versículos 13 al 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Es triste ver cómo en estos tiempos las personas buscan y anhelan escuchar más los testimonios y las fantasías superfluas de los falsos maestros que recibir y escuchar el testimonio verdadero del que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Mucha parte de lo que se hace llamar iglesia cristiana anhela más los testimonios, los grandes testimonios de los hombres, de lo que vivieron, de lo que pasaron, de lo que les sucedió un día y de lo que vio, que escuchar la verdadera palabra de Dios. El testimonio que tenemos aquí del que vino del cielo, del que está a la diestra del Padre. Y ayer, de hecho, ayer escuchaba a alguien, un sacerdote católico, criticando a los mismos sacerdotes católicos por el tema de la liturgia, porque no enseñaban la palabra de Dios. Yo no sé, creo que ese hombre se está metiendo en problemas, porque decir eso, ¿sí? Llamando y confrontando a sus compañeros a predicar la palabra de Dios en la misa, que dejaran eso que estaban haciendo y que enseñaran la palabra de Dios, que ese era el llamado que ellos tenían. Y yo creo que ese es el llamado también dentro de la iglesia protestante, como se les llama, también eso, porque se escucha mucho testimonio en las prédicas y poco predicar de la palabra de Dios, poco enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice el Señor que este testimonio nadie lo quiere recibir, el testimonio de Cristo.